función diferente. Entonces necesitamos que ahora nos llenen, por favor, sus datos, nos den su correo electrónico para poder hacerle la invitación a nuestro próximo conversatorio. Entonces, luego de darles ya la bienvenida, quiero que ya Calixto, que está aquí presente ya con nosotros, se presente y iniciemos entonces y entremos en materia. Calixto. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí ensayar esta nueva plataforma, esta forma nueva de dictar conferencias. Para alguien que se mueve como un león en una jaula, en un escenario, es muy difícil quedarse como calmadito y mirando a una vaina que no sé quién me está mirando. Entonces me perdonarán si de pronto me despisto y miro para los nubes, pero estoy muy complacido de poder comunicarme con ustedes y dándole gracias a este proceso mental, emocional, espiritual, físico, social, de toda índole que se llama COVID-19, que nos está permitiendo, por ejemplo, estar reunidos el día de hoy, y me complace y le agradezco muchísimo a mi negro, perdóname que lo trate con confianza, si el negro Villa es un personaje que a bien tuvo invitarme para poderme comunicar con ustedes. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. La psiconeuro o PNI, como lo quieren llamar, es un nombre como un poco abstracto y complejo, pero es la enlazadora de mundos, como el sello maya famoso que nos habla. Si esto me pasara. Estoy viendo que hay algo aquí. Muy bien. El famoso sello maya, el enlazador de mundos, arriba, abajo, el mundo espiritual, el mundo material. La psiconeuroinmunología nos está enseñando que los médicos creemos que es una nueva ciencia, pero mentira, esto es antiquísimo. Es la que conecta toda la parte espiritual, mental, emocional con el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el medio ambiente, y está comenzando a integrar, ¿no? Todas estas disciplinas, unas que vienen de Oriente, otras reencauchadas como en mindfulness, otras tan antiguas como la medicina interna, la fisiología, la química, etcétera, para darnos un gran nombre y que tiene muchas definiciones. Pero la idea es, en el fondo, cómo la parte espiritual, mental y emocional afecta a todo nuestro sistema inmunológico y todo lo que se denomina la red neuro, o sea, del cerebro, inmuno, del sistema de defensas, y endocrino, de los órganos que producen sustancias hormonales, desde la hipófisis, la tiroides, el sistema digestivo, el mismo sistema inmunológico, etcétera. Entonces, la investigación en todo esto hace unos 30 años era mínima y ahora hay 20.000 artículos anuales. Nos está indicando que ahí comienza a haber un cambio de paradigma, y ya en las grandes universidades se estudia esto de una forma muy integral. Desde la época de Hipócrates, y esto no es una ciencia nueva, ya nos hablaba que las enfermedades son un desequilibrio entre los humores internos y externos y que puede ser restablecido con una buena alimentación, reposo de cuerpo y de espíritu. Aristóteles decía que un cambio en el estado de la psique producía un cambio en el estado del cuerpo, o sea que esto no es nada nuevo bajo el sol. Se conoce desde los egipcios, los romanos, los griegos, los chamanes. Esto es una cosa muy interesante. En las guerras del Peloponeso, Tucídides ya relata cómo las personas que sabían que tenían la peste adoptaban, muchas de ellas, una actitud derrotista y desde ya comenzaban a enfermarse. Y esto mismo lo hemos podido observar, y ya van a comenzar a salir los artículos, cómo la parte emocional afecta a las personas que están con el COVID o el SARS-CoV-2, como lo llamamos técnicamente. Entonces, ¿por qué personas de 96 años las aplauden saliendo y otro de 20 años, que muchas veces no tenía ninguna comorbilidad, se muere? Entonces comenzamos a ver cuáles son las diferencias en tu sistema inmune, pero apenas comienza a estudiarse la parte emocional, mental, espiritual, la ayuda que recibió esa persona, ese grado de coherencia entre su cuerpo, su mente y su espíritu, que muchos de ellos ya relatan en videos en YouTube,
el amor de sus familias, el acompañamiento, la mano amiga, el médico que le daba ánimo, las enfermeras. Entonces, todo esto comienza ya a entenderse y a ver que no es una cosa esotérica, ni es una ciencia de la nueva era, ni ninguna cosa así, sino que tiene fundamentos biológicos, ¿sí? Químicos, inmunológicos, etcétera. Ya desde hace muchos años, este par de señores, Aden y Cohen, encontraron que se podía condicionar el sistema inmunológico cuando se pareaba un estímulo como es darle sacarina a las ratas que tenían experimentación y al mismo tiempo aplicarles una sustancia tóxica que se utiliza en el cáncer, se llama la ciclofosfamida. Y entonces, después de varios ciclos de darles la sacarina y al mismo tiempo inyectarles la ciclofosfamida, que las ponía fatales, las raticas se ponían para morirse y su sistema inmunológico se bajaba, el recuento de leucocitos, esto se disminuía mucho y las ratas muchas veces morían. Y luego observaron que si les continuaban dando solamente la sacarina que les sabía dulce, se producía el mismo efecto. Se les bajaban las defensas, por así decirlo, y las ratas podían morir como si les estuvieran dando ese veneno que se llama ciclofosfamida. Entonces, esto es un condicionamiento pavloviano. Recuerdan ustedes a Pavlov el proceso que al sonar la campanita le daban la comida a los perros y ellos salivaban inmediatamente porque al oír la campanita, ese era el reflejo condicionante, ya sabían que venía el alimento y comenzaba la fase cefálica se llama así, de la digestión. Entonces, este es el mismo tipo, el condicionamiento pavloviano, y no solamente sucede en cerebros evolucionados como el de ustedes y el mío, sino que sucede en ratas, en perros y en cuanto animal uno quiera hacer esto. Entonces muestra ya cómo el cerebro y cómo lo que interpreta ese cerebro y los sentidos logra alterar nuestro sistema inmunológico y muchas otras cosas más. Los primeros terapeutas psiconeuroinmunólogos fueron nuestras madres. Se me olvidó colocar aquí eso, perdón, respeto hacia ellas, porque no había nada más alentador que una sobadita para el dolor de estómago que le echaban con alcoholcito. Más temprano, ya más tarde, fue el menticol, pero una sobadita de la mamá con amor quitaba el dolor de cabeza, el dolor en las coyunturas, en lo que fuera. Todos hemos sido psiconeuroinmunólogos porque todos lo hemos experimentado en nuestro propio cuerpo. ¿A quién no, antes o después de un examen, le dio diarrea, le apareció el herpes, luego le apareció la gripa, como un estado de estrés y de tensión emocional le da gastritis o estreñimiento o otras alteraciones, o como un estado como el que hemos estado viviendo te desencadena otras enfermedades o las agrava? Se sube la presión, los pacientes hemos visto ahora con asma y rinitis se les está empeorando, muchas condiciones. Es muy bien conocido la anécdota que un profesor nuestro de psiquiatría está documentado en los anales de la Academia de Ciencias cómo cuando fueron a investigar los orígenes del río Nilo, encontraron una tribu y en una de esas situaciones el brujo de la tribu maldijo a un miembro de la tribu y este inmediatamente comenzó a agitarse y a temblar y entró en un estado de pánico, se metió a su choza, a su maloca. Esa maloca era tabú y nadie podía entrar ahí y al tercer día lo encontraron muerto. El investigador inglés, que era médico, etcétera, el hombre dice, yo quiero recoger el cadáver para darle cristiana sepultura. Pero mentira, iba al interés científico y le hizo una autopsia y encontró que las glándulas suprarrenales, que son las que producen adrenalina, se encontraba una hemorragia de las cápsulas suprarrenal. Entonces ese individuo, por el estado de miedo, por su sistema de creencias de que el brujo era todopoderoso y que podía maldecirlo y entrarle un espíritu maligno, murió del miedo, básicamente. Entonces, todo está mal dado por la percepción que tenemos por nuestros sentidos, el sistema de creencias.
No en vano la humanidad ha crecido perenne como la hierba y nuestras sociedades naturales cada una ha tenido su brujo, su chamán, su líder y tiene propiedades espirituales de comunicarse con los espíritus e influenciar también en nuestro cuerpo. Hay pues múltiples anécdotas y gente que los ha experimentado en sí misma y la ciencia teóricamente no tenía ninguna explicación, pero ya cada vez más. Entonces, los médicos modernos hemos cambiado la maraquita esta y el sonido, pues, y los tambores por el estetoscopio, el fonendoscopio, el diga, para darle la garganta, pero es la misma cosa, ¿sí? Un acto médico es un encuentro entre una fe y una conciencia. Y ahora el COVID viene a enseñarnos también eso, porque el médico está recobrando su puesto que se lo, por culpa de él mismo también y por ser co-creador de todo este proceso, había perdido su relevancia en la misma sociedad. Entonces, vemos aquí los ejemplos, el chamán curando con las hierbas, cosas que ni siquiera la medicina moderna ha podido hacer, con los rezos, con las soplas, con las limpias. Y yo he visto casos maravillosos y cosas que la ciencia médica hoy en día ni siquiera, pues, con toda la física que conocemos y todo eso, no tenemos explicación. Uno de los primeros psiconeuroinmunólogos, digo yo, más documentado fue Cristo en este cuadro de Murillo. Nos muestra cuando creo que fue en Bethsaida, cuando el tullido le dice, quítame esto, sálvate, y con esa presencia, con esa esencia de ese ser maravilloso, que me imagino que fue Cristo en ese entonces, con ese convencimiento y con esa coherencia de quién era, para dónde iba y de dónde venía, le dice con su sola presencia, tus pecados se han sido perdonados, y él se libera de esa culpa y eso genera un desbloqueo, lo que usted quiera o como lo puedan explicar, y puede caminar. Eso sería una forma un poco argumentativa de mostrar ese milagro, pero estoy seguro de que gran parte de los milagros de Cristo fueron esa coherencia, esa esencia, esa presencia de él y ese convencimiento, esa fe y esa esperanza que colocaron muchos de los seguidores y que se sigue sucediendo 2000 y pico de años después. Entonces, esto ha seguido sucediéndose. Mire cómo este doctor David Spiegel, en tratamiento ya para demostrar que cómo la mente, cómo es capaz de modificar el sistema inmunológico, realizaron este estudio. Es una pequeña muestra, pero fueron de los pioneros en los cuales muestra cómo la autohipnosis, y al final vamos a entrar un poquito más en detalle con esto, aumentó la supervivencia de las mujeres que tenían cáncer de seno. Simplemente le daban un guión, ella lo leía antes de acostarse por la mañana y lo estaba repitiendo, y la sobrevida aumentó. En ese entonces eran todavía muy precarios los tratamientos para el cáncer. Y mire cómo esto mejoró con solo una intervención de repetir como si fuera un mantra, un proceso. Esto produjo aumento de la sobrevida sin dar ninguna otra medicación respecto a un grupo control. Entonces, ya podemos cuantificar y medir que en un ensayo como este se producen cambios y que tiene que ver todo esto con su sistema inmune y cómo el sistema de creencias y cómo se puede. Uno no se enferma por una sola cosa, ¿sí? Uno es lo que piensa, respira, se ejercita, descansa y se nutre. La relación de estas 5 cosas con el medio ambiente en el que vives, el fondo genético inmunológico que traes y la línea de vida desde el útero de tu madre hasta ahora es lo que hace que en algún momento dado, cuando tú vas a un médico y le dice, me duele la cabeza, tengo gastritis, para que llegues con esos síntomas es la sumatoria de todo eso. Hoy nos vamos a enfocar en uno de lo que piensa, ¿sí? Todo aquello que afecta la parte espiritual, mental y emocional, lo que primero afecta es el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino, ¿ok? Entonces, es por eso que debemos ser muy pulidos, muy conscientes, que esa es la palabra que está de moda, de qué pensamos, de qué pensamientos albergamos. Es bien conocido por todo el mundo que la mayor parte del tiempo estamos pensando cosas negativas.
no hay plata, me va a morir, qué cosa tan horrible esta vaina, qué ir a hacer del mundo. El ego en el futuro nos genera miedo, tensión, ansiedad. El personaje nuestro nos genera miedo, tensión, ansiedad y la mayor parte del tiempo está en el futuro, un futuro que no existe, solo un eterno presente que siempre nos han hablado. El ego en el pasado nos genera vergüenza, culpa, lástima o rabia. Y la mayor parte que debemos de estar aquí ahora concentrados en lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer ahora, solamente es un 10 o 15% según los neuropsicólogos. Entonces, sigamos en este orden de ideas, hablando de las similitudes que existen entre el sistema inmunológico y el cerebro. Tienen capacidad de reconocimiento de lo propio y de lo ajeno, tienen memoria, predicción del futuro. El sistema inmune es capaz de tener información y rearreglos para miles de bichos, bacterias, cosas raras, y dentro de poco ya tendremos dentro de nuestro sistema inmune, con el paso del tiempo, y si este fenómeno se vuelve ya endémico, o sea que persiste entre nosotros, habrá una inmunidad de grupo y el proceso se irá aplacando, pero eso puede tomar años, ¿no? Hay comunicación, intercomunicación, reconocimiento de lo propio, de lo ajeno. Todas las células del sistema inmune tienen receptores para los péptidos, neuropéptidos, hormonas, etcétera. Es un cerebro ambulante, ¿no? Entonces, todo lo que afecte nuestro cerebro con la forma como percibimos el medio ambiente, de acuerdo a nuestros sistemas de creencias y lo que lo esté estimulando, esto va a generar cambios en el sistema o sea, de tu cerebro inmunológico y la red neuroinmunoendocrina. Esto afecta desde los genes, el cerebro, lo que se llama el sistema simpático y parasimpático, y todo esto causa cambios profundos. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, se nos seca la boca, se nos acelera el corazón. Esto tiene que ver con lo que se llama el sistema simpático, que es el sistema de alerta, de huida, de agresión. Y el parasimpático es el que maneja la mayoría de nuestros procesos que son inconscientes, y lo veremos un poco más adelante. Entonces, miren cómo hay como una secuencia, como un modelo en el cual un pensamiento genera una emoción. Esta emoción, cuando se instaura y perdura en el tiempo, genera un sentimiento ya. Entonces generamos sentimientos de miedo, de rabia, de amor, de ternura, de envidia, de lo que usted quiera. Esto modifica entonces la neuroquímica de todo nuestro cerebro. Se libera desde la hipófisis, glándula pineal, cuerpo, cantidad de estructuras en la parte media del cerebro, en otras estructuras que se llaman la amígdala, etcétera, y liberan hormonas que se reparten por el mismo cerebro y por todo nuestro organismo, afectando desde el tono de las arterias, la tasa de filtración por el riñón, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración, miles de ejemplos, ¿sí? Y esto está afectando, mírese, un solo pensamiento es capaz de modificar hasta un gen, que esto era antes imposible de creer, pero a lo largo de esta conferencia lo iremos viendo. Miren cosas tan simples para mostrarles a ustedes en esta diapositiva cómo un estado emocional afecta la termografía. Esto es captado con una cámara que, de acuerdo a la energía que emite nuestro cuerpo, puede modificar los colores que emiten la temperatura que se da en nuestro cuerpo. Entonces, mire, cuando estamos ansiosos, cuando hay enojo, cuando hay miedo, la tristeza, cómo cambia la temperatura en ciertas zonas de nuestro cuerpo, la sorpresa, cuando estamos neutrales. El amor, mire cómo se ilumina nuestro cuerpo porque aumenta la temperatura, todo reluce. Entonces, mire que esto no es raro, esto lo podemos medir, y esto es una información física que obtenemos con una cámara, que es un aparato, no es algo subjetivo, y podemos cuantificarlo y visualizarlo. O sea que sí hay cambios cuando cambia nuestro estado de ánimo, desde la temperatura hasta lo que usted quiera. Entonces, la percepción del miedo, el ambiente interno y externo genera señales que pueden modificar nuestro ser y nuestro genoma, o sea, nuestros genes. No es solamente que me dio gastritis o me dio taquicardia, sino que es hasta nuestros genes donde se logra ver el efecto. La membrana
celular, los médicos anteriormente creíamos que el núcleo celular era el cerebro de la célula, pero desde hace mucho tiempo experimentos muestran que una célula puede vivir hasta 7 o más días sin el núcleo celular, pero no puede vivir sin la membrana. Entonces la membrana es como la asimilación a nuestra piel, pero la membrana de una célula tiene receptores para lo que usted quiera. Y esos receptores, entonces la sangre circulante, la linfa, etcétera, lleva las sustancias químicas que estimulan esos receptores y generan cambios desde el comportamiento de la célula, las sustancias que secreta, los genes que se activan, y hoy en día estamos conociendo también como la energía también. Entonces se está midiendo un campo biofísico que anteriormente pues lo llamaban aura, el otro no sé qué, pero ya eso no es esotérico, eso es real. Y entonces los biofísicos están encontrando eso, y es algo que además se encuentra en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Y cada vez se está experimentando, y es una ciencia que está saliendo a la luz, y estamos muy contentos y muy ansiosos de ver los resultados. Entonces, estos cambios de paradigmas, cuando a uno le enseñaban inmunología, pues no nos habían dicho esas cosas. Y muchos médicos siguen todavía con el concepto de que el núcleo de la célula, que es donde está el ADN, es el cerebro. No, señor, es la membrana. O sea, que todo lo que afecte el medio externo, ese ambiente extracelular, afecta a la célula y afecta a los genes y la activación de ellos. Entonces miren cómo un pensamiento en últimas puede llegar hasta el núcleo de una célula, cambiar la expresión de los genes, la inhibición de los mismos o alteraciones cuando ese estímulo es nocivo, permanente, por hormonas de estrés, se puede alterar la transcripción, la forma como la célula interpreta la lectura de los genes y terminar en un cáncer o en otras enfermedades. Estos son los mecanismos pues, bioquímicos, que no me voy a detener en esto, pero ya está estudiado este proceso. Para mostrarle que esto ya está estudiado a nivel molecular, pues miren ahora que todo el mundo sabe que es un RNA, porque el bendito bicho este lo tiene. Este estudio muestra cómo la expresión de genes para el receptor del glucocorticoide, permítame explicarle qué es esto. Los esteroides inhalados que usamos en el asma para desinflamar el bronquio, los niños que han estado bajo estrés emocional por condiciones de familias alteradas, estrés familiar y personal de ese individuo, no producen el receptor para que ese corticoide ayude a frenar el proceso inflamatorio de las células que están activadas. Entonces, miren cómo un pensamiento modifica un gen, y aquí está la prueba. Entonces, producen 9.5 veces menos receptores para la sustancia que lo va a desinflamar. Y es por eso que encontramos cada vez más ahora asmas resistentes al tratamiento, y es lo que se denomina el asma grave o asma de difícil control, etcétera, porque se le pueden dar cargas o dosis muy altas de esteroides aún por vía oral, y el paciente continúa inflamado, sus bronquios cerrados completamente, y este es uno de los posibles mecanismos por los cuales se puede explicar lo que se denomina el asma grave o de difícil control. Igualmente podemos condicionar, como en el sistema pavloviano de que les hablaba anteriormente. Estos son experimentos muy interesantes, hay varios estudios en los cuales, por ejemplo, se le da a oler a una persona alérgica a un polen específico, por ejemplo, se llama el polen de la ambrosía, por decir algo, y inmediatamente se le da a oler una sustancia que huele muy fuerte que se llama el acetaldehído. Después de 3 ciclos de oler esa sustancia y al mismo tiempo instilarle una gota de ese alergeno, de ese polen en la nariz, lo cual desencadena la moqueadera, estornudadera, la congestión nasal, solamente con hacerle oler el acetaldehído, el paciente desencadena los síntomas riníticos específicos como si le hubieran aplicado el polen, ¿sí? Pero no le aplicaron el polen, sino que le echaron solución salina. Y, oh sorpresa, se produce una rinitis severa sin que haya el alérgeno o la sustancia que desencadena la alergia,
esté presente solamente porque se asoció a un olor fuerte. Y tenemos personas que llegan a una habitación y dicen, ay, esto huele a polvo, y de una arrancan a hacer síntomas de rinitis. Y tenemos personas que dicen, esto me huele como a gato o a perro o cucaracha, y no se ha dado el tiempo para que el fenómeno químico inmunológico se dé de la reacción que toma unos segundos y ya de una comienzan a estornudar, ¿no? Entonces, estos condicionamientos se han estudiado también desde la época de Freud, cómo las personas están condicionadas ya, y mucho antes, desde 1800, había un personaje que se llama el hombre de la rosa, ya estudiado, pero Freud lo repitió. Entonces tenía una paciente que era alérgica a los crisantemos, la flor esta bonita. La dejan una hora sentada en la habitación, en una habitación que tiene una cortina negra. La señora está sentada ahí, la están observando. A la hora retiran la cortina e inmediatamente la señora ve tremendo. Es simplemente para decirte lo que le acabo de decir a tu hermano. Que con Mario... No, alguien que nos apague el micrófono, gracias. Entonces les iba diciendo que retiran la cortina y la señora ve un jarrón de tremendos crisantemos e inmediatamente comienza a desarrollar un ataque de asma. Pero oh sorpresa, esos crisantemos eran de plástico, o sea, no tenían por qué producir la alergia. Entonces vemos cómo en los riníticos, en los asmáticos y en muchas otras enfermedades puede haber un condicionamiento de tipo pavloviano, o sea, el perrito aquel que le sonaba la campana e inmediatamente le dan la comida. Aquí no le dan comida, sino que desencadena una enfermedad. En las crisis de asma, ya podemos ver cuáles zonas del cerebro. En esta microfotografía vemos un scanning que es capaz de medir la actividad eléctrica o actividad de consumo de glucosa, etcétera, de cada milímetro cúbico del cerebro. Y entonces esto muestra cómo en el corte cingulado anterior, es una zona del cerebro que ahí está mostrado en rojo, se activa en los pacientes con asma bronquial y esto se correlaciona con la capacidad de expulsar aire, con el número de eosinófilos, y es un evento que ya podemos ver el proceso, cómo se desencadena en el cerebro. Todo tiene relación con el cerebro. Y cerebro, sistema inmune y la red neuroinmune endocrina, pues es un complejo que está perfectamente entrelazado. Entonces, tenemos una serie de sistemas muy especializados. Uno de los más famosos es el famoso sistema límbico, en el cual se integran las emociones, sentimientos, memoria, sistemas de comunicación con el resto del sistema del cerebro, y ahí se regulan las emociones nuestras. Y, oh sorpresa, también tiene conexiones mucho con el olfato. Es muy común encontrar que vamos por la calle y te huele algo y dices, ay, esto me huele a la torta que hacía mi abuelita. O el perfume de alguien nos da un sentimiento de nostalgia, o de tristeza o de alegría, porque te recuerda algo rico o una emoción que tuviste con un ser querido, etcétera, etcétera. Las ratas, se hizo unos experimentos pioneros ya hace como unos 15 o más años, en los cuales sometían las ratas durante el embarazo a estrés, le hacían un poco de oprobio, las colgaban de la cola o les estimulaban eléctricamente, y la rata naturalmente tiene un comportamiento que hace que lama a la cría y la chupetee. Entonces se lograba ver que las ratas que estaban muy estresadas no tenían ese comportamiento. Y este comportamiento de ratas estresadas se podría transmitir hasta la tercera o cuarta generación. Cuando se estudió esto, se encontró que había modificaciones en los genes de esas ratas estresadas, mientras que las ratas normales no tenían ese problema. Entonces, mire cómo un condicionamiento del ambiente en el cual en el útero ese futuro ser que va a desenvolverse en un medio ambiente ya lo precondiciona, ¿sí? Entonces, esto abrió un campo hermosísimo que es la epigenética, se llama así, cómo el medio ambiente condiciona la célula y modifica, a pesar de tener los mismos genes, cambia el marco de lectura, la transcripción, la activación de esos genes o la supresión de los mismos.
cómo el medio ambiente condiciona esto, y ese medio ambiente estresante para la madre, todos los neuropéptidos químicos, la energía misma de la ratica, etcétera, esto impregnaba el sistema inmune y los genes de ese ratoncito que se estaba gestando. Y esto no solamente es en los ratones, ¿no? Miren cómo en estudios que se hacen sistemáticos, se llaman en revisiones con una metodología científica muy especial, pues se ha encontrado cómo el estrés materno condiciona para que posteriormente esos futuros individuos tengan multitud de enfermedades, desde asma, rinitis, depresión, psicopatías y cantidad de trastornos, cáncer, ¿sí? Y miren que esto se ha logrado encontrar cómo, y en particularmente el último trimestre, es muy importante para la aparición de cantidad de enfermedades futuras. Entonces, el hipocampo y otras zonas del cerebro están relacionados íntimamente con esto y podemos decir que el cerebro percibe, detecta, referencia, interpreta y secreta, ¿no? Y esto está impactando directamente al feto. O sea, no es solo el problema de la madre. Esto se ha sabido desde hace mucho tiempo, pero no teníamos una evidencia científica, era un proceso observacional de siglos, ¿sí? Pero hoy en día sabemos cómo, por ejemplo, la madre superestresada en el último trimestre libera una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es la cortisona natural que nosotros producimos. Está la naturaleza tan sabia que la placenta tiene unas enzimas que pican y degradan esa cortisona natural. Pero cuando el fenómeno es tan crónico y persistente, ya rebasa esa capacidad y pasa al feto y se sabe que altera su timo, altera la formación del cerebro, en particular del hipocampo y ciertas zonas del cerebro que regulan también el sistema inmunológico. Entonces, miren cómo un pensamiento modifica un gen, no solamente de ese individuo, sino de su camada, en el caso de las ratas, y esto se ha comprobado en otros animales, y también en los seres humanos. Todo lo que afecte, ole, esta raya de dónde me salió y sigue apareciendo. Bueno, todo lo que afecta a la madre afecta al feto. Aún antes de tener un cerebro formado, ya hay conciencia. ¿Qué es la conciencia? Se reunieron el Dalai Lama, filósofos, antropólogos, psicólogos, lo que usted quiera, en la Universidad de Berkeley, y tratando de definir la conciencia y en dónde se encontraba. Pues no pudieron encontrar, porque ¿cómo es posible que una persona que está declarada con muerte cerebral luego cuente y salga del coma, como ya hay casos, y cuente qué le pasó, dónde estaba, qué sucedió a su familia, quiénes eran sus médicos, qué era lo que decían cuando pasaban la ronda, o los que han dado, ya hay un médico que recopiló más de 250 casos de lo que denominan la muerte clínica, y en esos se encuentra pues que la misma historia, unos ven el túnel, otros ven luces, no sé qué, pero pueden decir qué es lo que le está sucediendo. Entonces esto es algo muy interesante. El escenario de nacimiento también, ¿cómo nace ese niño? ¿Bajo qué condiciones? Yo siempre he encontrado eso. Muchas veces el paciente te relata que está ansioso por nacer o tiene miedo o que no quiere. El paciente es capaz de recordar desde el momento de la concepción hasta su parto y de ahí en adelante. El ego comienza desde la gestación, es algo muy interesante porque aún desde los primeros días las personas bajo hipnosis, para mí eso era algo imposible. Yo soy una persona que estudió biología molecular y estudié pues la embriología. Y dije, caramba, si ahí no hay cerebro, ¿cómo va a haber memoria? ¿Cómo va a haber conciencia? Si el corazón se formó al tercer mes y el cerebro también, entonces, ¿cómo va a haber conciencia? Pues la hay. Y es inexplicable para la ciencia médica, pero esas personas, uno lo puede corroborar con sus madres y padres, qué sucedió, cómo es, qué sentían,
qué palabras decían, qué problemas hubo en la familia, relatan muertes de personas. Entonces, esto nos ha abierto otro campo muy interesante. El ego en el útero puede sentir el rechazo que hubo del papá o de la mamá, el deseo de no tenerlo, y eso genera una huella, una herida del alma que veremos más adelante. El parto es una paradoja entre nacimiento y muerte. Es la misma situación. Tú sales del útero, cortan tu cordón umbilical, te estás sintiendo asfixiado, tienes que respirar por primera vez en tu vida, nunca lo has hecho, y encuentras ya luego ruido, luces, y en el ambiente moderno lo primero que hacen es clavarte una inyección en el muslo de vitamina K y otras cosas, luego te vacunan, luces, ruido, me zarandean, me estrujan, tengo que respirar, comienzo a sentir hambre, sed, chichi, popó, me pica, me rasca, y para rematar, duermo fuera de mi madre, que lo hice durante 9 meses. Entonces, todo eso queda almacenado, y en el cerebro hay receptores y hay áreas de nuestro cerebro para esos sentimientos y emociones que comienzan a generarse en mayor o menor grado en un individuo desde su embarazo, su nacimiento y de ahí en adelante. Entonces, desde el útero pueden comenzar las heridas del alma, que veremos más adelantico. La más común es una herida de rechazo, agresión, soledad y abandono, cuando ese ser, no en todo el mundo, pero sí es de las más comunes, desde ahí, desde ese escenario de nacimiento, comienza, según su grado de evolución mental, emocional, espiritual, lo que sea, de ahí en adelante, hay una herida de rechazo, agresión, soledad y abandono. Es la más común en la mayoría de los seres humanos, y por eso nos da tan duro sentirnos solos o abandonados. Y la agresión no significa el puñetazo en la cara, sino no me miró, ni me determinó, el tonito de voz que me puso, etcétera. Eso hay reminiscencias, porque el cerebro y la memoria es asociativa. Siempre tenemos un punto referente, ¿sí? Entonces, el ejemplo, yo voy por la calle, oigo una canción, pero yo no estoy buscando, ay, esa canción me recuerda a un novio que tuve, o se la dedicaba a mi papá, a mi mamá, o la oíamos mucho. He entrado en un banco de cerebros de niños que se han suicidado. Miren la cosa tan tesa es. Niños que han cometido suicidio, y a algún genio en la Universidad de California le dio por sacar los cerebros de la autopsia y analizarlos, y encuentra disminución de una vaina que se llama el receptor de glucocorticoides en el hipocampo, en esa zona que integra todas estas emociones, y alteraciones ya físicas allí. Entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué predispuso este estrés que recibió ese niño en el útero para que luego de ahí en su proyecto de vida lo condicionara y lo predispusiese a que pudiera cometer suicidio de acuerdo al entorno y la múltiple cantidad de situaciones que se presentaron en él y en su entorno familiar? Entonces, o sea que ya vemos que esto no es cuento, esto es algo que se puede medir, cuantificar con las técnicas que tenemos hoy en día. Entonces hablamos de las heridas del alma, y esta herida de rechazo, agresión, soledad y abandono es de las más comunes. Y aquí yo les recomiendo de una vez este personaje, lo pueden buscar en YouTube. Mire, aquí nos dijeron que parecíamos hermanos. Quisiera, yo tengo un hermanito muy hermoso también que me está viendo, pero este otro hermano espiritual es un tipo de una conciencia, de una, wow, ese sí tiene un bagaje muy tremendo, y hay unos videos de él en YouTube. Él tiene un canal que se lo recomiendo para que estudien sobre todo los miedos en las etapas del individuo, el desarrollo desde nuestra niñez, y es un aprendizaje maravilloso. Y uno cree que esto es una nueva conciencia. No, el tipo ha estudiado, yo como antropólogo también, que creo que ha estudiado las culturas mapuche, incas, maya, etcétera, y todas hablan de lo mismo. O sea, esto no es por azar, esto no es algo nuevo. Ya todas estas sociedades ancestrales sabían de esta cuestión de las heridas del alma, y están recopiladas también en este libro de Lise Bourbeau, que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo.
y también ya sacó otro, cómo sanar las 5 heridas del alma. Entonces, les parecerá muy extraño que un inmunólogo les hable de estas cosas, pero resulta que yo no soy un inmunólogo como común y corriente, sino que ha investigado en otras líneas del conocimiento y me he encontrado cosas maravillosas y cómo las enfermedades están relacionadas con todo este proceso. Voy a mostrarles este video. Yo estoy haciendo una cosa que llama programación neurolingüística en los niños para modificar esa huella de rechazo, soledad, agresión y abandono. Desafortunadamente en la conferencia es muy larga, pero básicamente lo que hacemos es, de forma consciente, el primer proceso del niño es cómo se separa de sus padres en esta sociedad nuestra. Meter un niño a la guardería a los 2 años, cronológicamente hablando, comparándolo con un vacuno, es como si a 1 mes y medio cogieran un ternero, lo destetan y lo tiran a un potrero y le dije, hágale pues. Entonces, entrar un niño a los 2 años a una guardería sin un acondicionamiento previo, sin un tratamiento previo para enseñarle que cuando él llega ya a la guardería y lo sueltan, a la hora de pronto dice, ve, y mi papá y mi mamá, y él no va a decir, no, es que ella se fue a trabajar, mi papá está trayendo la comida para la casa. No, me siento solo y abandonado. Y cuando uno les pregunta a las mamás, dicen, ¿cómo fue su niño cuando entró a la guardia? Ay, no, mi niño divino, él no hizo nada. Pero cuénteme qué hizo. No, pues lo normal, lloró. ¿Y cuánto tiempo lloró? 8 días. ¿Y qué cambió? El patrón de comer, el patrón del sueño. Unos pueden estar aislados, otros agresivos. Y esto pues es la vida moderna que también ahora cambió, y estoy seguro que los niños ahora con su papá y su mamá a los 2 años, no en una guardería, todo esto ha hecho que su sistema inmunológico funcione mejor, porque la alergia comienza en esa época. Y ya hay estudios que muestran cómo estos niños les miden el cortisol en el pelo, ¿sí? En el pelo se depositan desde metales, o cortisol uno lo puede medir en el cabello, y entonces miden 1 mes antes, 1 centímetro de cabello le dice cómo estaba el cortisol 1 mes antes. Y luego lo miden 1 mes después de que el niño entró a la guardería. Y la diferencia es estadísticamente altamente significativa. Entonces, la entrada a la guardería son los primeros traumas, y eso es lo que nosotros estamos con esta programación neurolingüística, una parte consciente, diciéndole al papá antes de despedirse del niño o dejándoselo en un video, por qué trabaja, para qué trabaja, qué hace en su trabajo, por qué le pagan y qué hace con ese dinero, de forma que el niño lo entienda. Y siempre el niño se va a despedir y los padres, recuerda que te llevo en mi mente y en mi corazón. Y mire esta cosita chiquita, les voy a poner el video, lo que dice. Esto es una cosa muy hermosa. Y vuelve. Te llevo en mi mente y en mi corazón y volveré, ¿sí? Porque el niño a esa edad no tiene la memoria del objeto, y en cualquier momento él inmediatamente se siente solo y abandonado. Y esto lo estresa, libera cortisol y otra serie de sustancias que deprimen una parte de su sistema inmune y activan otra, que es la alergia, porque se libera una sustancia que se llama histamina, la cual hace que el sistema inmunológico se ponga como un gato patas arriba, en estado de alerta y de supervivencia. Entonces, las experiencias con hacerle la programación neurolingüística en la parte consciente y en la noche, en la inconsciente, en la cual se le dice, tú eres mi hijo esperado, amado, aceptado, protegido y cuidado por mí siempre. Recuerda que siempre te llevo en mi mente y en mi corazón, y que siempre podrás contar conmigo. Te libero, y esa fue una parte que agregué, te libero de todas mis expectativas, miedos, temores, ansiedades. Recuerda que tú tienes un plan divino perfecto. Yo estoy aquí para ayudarte y acompañarte, y recuerda que te llevo en mi mente y en mi corazón. Ay, me da emoción. Y te amo infinitamente. Eso es algo que ha cambiado las vidas de muchos niños, de muchos hogares y de muchos padres de familia.
Genera cambios positivos de 8 o 10 pacientes, ya tenemos alrededor de 100, en ese entonces teníamos 90. Se tornan más amorosos, seguros, obedientes, independientes, no hacen las pataletas que hacían antes cuando los padres se marchan, están más tranquilos en la guardería y sobre todo mejora su estado de salud, apetito y la calidad del sueño. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento, más que todo, sobre todo con este famoso COVID, hay un estado de supervivencia. De hecho, ya lo vivimos. La mayor parte del tiempo estamos corriendo contra el tiempo. No nos alcanza el dinero ni el tiempo. Siempre estamos en el futuro y todo esto genera un estado de supervivencia. Esto altera completamente la neuroquímica de su cerebro, las hormonas que se producen en ese estado de supervivencia y recordemos que el cerebro y el sistema inmune comparten esas funciones. Hay un estado de simpaticotonía, más liberación de adrenalina, que altera la presión arterial, el ritmo cardíaco, el estado de vigilia. Es importantísimo para el estado de supervivencia de la especie que nos protege cuando sufrimos una agresión o sentimos que hay un depredador cerca. Entonces, si el sistema inmunológico tiene receptores para todo esto, entonces el estrés desde el útero, la guardería, entonces los niños se dice que no, los médicos creíamos antes que solamente era porque se iba y se encontraba con otros niños con gripa. Pues resulta que no. Además de eso, es que se encuentra con otros inmunosuprimidos por el estrés que le genera el abandono, el rechazo y esa huella que se activa en los niños en la guardería y esto deprime su sistema inmunológico y lo hace más susceptibles a infecciones virales y bacterianas. Se activan infecciones porque uno puede tener virus permanentemente en nuestro organismo. Ya lo sabemos ahora con el COVID. Hay gente que es portadora, lo tiene y es asintomático. Entonces, cuando cambian ciertas condiciones en esa mucosa, en el sistema inmunológico, que se dispara la infección y sucede lo mismo con sobre todo las infecciones por rinovirus que podemos tener como se llama un viroma en nuestro tracto respiratorio. El estado de supervivencia entonces es el que siente un animal cuando percibe un depredador, en este caso por ejemplo el águila que se va a comer al conejo, o cuando entra una gacela Thompson percibe o ya vio que la leona le arrancó para comérsela, o cuando entramos en un invierno muy crudo, en una sequía muy intensa, o cuando sentimos que hay algo mal en nosotros, ¿sí? Ese estado emocional está completamente alterado, por muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos está sucediendo. Entonces, se activa lo que se llama el estado, yo he llamado el estado lagartija. ¿Cómo va una lagartija por el universo? Así, los hombros. ¿Qué pasó? ¿Quién me va a comer? ¿A dónde me va a tirar? ¿Voy a pelear? ¿Voy a atacar y voy a comer? O voy a copular, que es lo que les gusta y nos sigue gustando a todos, ¿no? Entonces, ahí se activan zonas primitivas del cerebro, como estas que estoy mostrando allí, y sobre todo unas zonas que se llama la amígdala, que es la que nos pone en ese estado y commander de supervivencia, de ataque, de quedarme paralizado del susto, de pegar un brinco de 3 metros o defenderme hasta morir. Eso es el estado de supervivencia y esto por siglos de evolución la madre naturaleza nos ha dotado esto. Pero resulta que lo interesante de este asunto en esta resonancia magnética nuclear funcional muestra cómo un individuo que está jugando el famoso Pac-Man, que era el jueguito ese del fantasmita que se iba comiendo. Entonces miren ustedes aquí en la izquierda, cuando el Pac-Man está a 20 centímetros en el tablero del jugador, miren las zonas que se activan del cerebro, la zona prefrontal, sobre todo también son las prefrontal izquierda, y el tipo está disfrutando y está contento en su computador, y su cerebro está utilizando una parte, digámoslo, normal. Pero cuando está a 5 centímetros el Pac-Man, miren, esto rojo es la actividad cerebral. Se activa ese paleocerebelo o ese cerebro primitivo, antiguo, ese cerebro de los reptiles o de las lagartijas. Y entonces este es el cerebro de la supervivencia. Pero ¿cómo así? Pero es que no hay ningún león ni viene ningún depredador a comérselo. Pero el cerebro está interpretando que esto, que es un juego, es realidad. ¿Sí? Él no distingue si es un cuento, si es una broma o si es un televideo o un juego inocente, entre comillas. Entonces, mire lo que puede producir en el cerebro de los niños que están
horas y horas pegadas de un aparatico en el cual están compitiendo contra una máquina. Esto los estresa terriblemente. Esto altera sus ciclos circadianos de las hormonas de crecimiento. Esto altera su ciclo de vigilia. Esto altera lo que usted quiera. Entonces, esto ya nos muestra y podemos medirlo, ¿sí? De una forma objetiva con esta resonancia magnética funcional, y podemos ver que el cerebro no distingue de un juego o de la realidad. Esto es lo mismo que está sucediendo. Para los costeños, en la nevera hay jugo de guayaba agra y me trajeron suero de allá del pueblo. Entonces, mire, la piloerección con solo escuchar eso, la salivación, o uno puede inducir ese tipo de respuesta. El ego, el sistema inmune y la mente inconsciente son atemporales, no tienen sentido del humor, el no existe, y esto es una cosa que nos está sucediendo permanentemente y no nos damos cuenta. El hombre moderno ya ha cambiado la estepa, pues las llanuras del África, y entonces aquí corre esta manada de leones que vienen a comérselo, y en la línea del tiempo esto se permanece, ¿sí? Y cuando esto permanece está secretando uno a toda hora hormonas, y esto nos lleva a hipertensión, diabetes, colesterol elevado. El depredador ya es el jefe, el marido, el hermano, el amigo, el cliente, las deudas o su propio ego, que le está diciendo que no es bueno, que es malo, que no sirve para nada, que nunca es suficiente. Cuando esto dura meses o años, ya altera la química de nuestro organismo y ya terminamos con un colon irritable, una urticaria, un asma. Cuando se exceden los mecanismos de compensación de este proceso que llama la carga alostática, ya terminamos en una enfermedad. El ego, cerebro, mente y sistema inmunológico es un sistema creado, ¿sí? El cual nos permite mantener la identidad, nos identifica con ella y nos protege, porque a toda hora creemos que estamos en un estado de supervivencia. Freud ya hablaba de los mecanismos de defensa del yo, y ahora hay hasta una película del hombre donde está muy interesante, aunque un poco no, bastante novelada, ese proceso de la hipnosis y su encuentro que él tuvo con ella, ¿no? El ego y el sistema inmune comparten funciones básicas en la defensa del individuo. Entonces, vemos cómo este proceso es muy interesante, ¿no? El sistema inmunológico y el ego, ¿qué funciones están compartiendo, no? Y entonces, esto altera la percepción del mundo exterior por el sistema de creencias o el estado mental o emocional. Y en últimas terminamos que la mayoría de nuestras enfermedades son respuestas del ego, el inconsciente y el sistema inmune. Llámese cáncer, llámese diabetes, hipertensión arterial, inmunosupresión por estrés, lo que usted quiera. Alteraciones desde el embarazo, en el útero, todo está mediados por este tipo de mecanismos. Uno de los más brillantes expositores de conocer lo que sucedía en el subconsciente y en el cual se inspiró Freud y todos los que le siguieron fue este personaje, Charcot. Esta pintura, él era un neuroanatomista, médico, y hacía cada 8 días en esa época pues victoriana, pues había la famosa histeria, las mujeres histéricas, y era muy común ver la parálisis histérica, la ceguera histérica y una serie de trastornos que las mujeres entraron en un estado de catatonia y anestesia, y las podían chuzar y hacían tratamientos horribles. Las metían en agua o muy caliente para inducir hipertermia, o muy helada, o lo chorreaban permanente durante horas para que salieran de ese estado. Eso era una tortura. Y este señor desarrolló la hipnosis como una terapia, y en esta foto vemos, de este cuadro, muestran una señora que era histérica, y cuando él le induce un trance hipnótico, esa señora que no podía, tenía una parálisis histérica, cuando le induce el trance hipnótico la pone a caminar y la saca del trance hipnótico, e inmediatamente la señora otra vez vuelve a la parálisis histérica. Entonces nos habla y comienza a hablar de que había otra parte debajo de este estado de conciencia, y comenzó a acuñarse el término del subconsciente. Yo quiero mostrarles ahora parte de mi investigación de lo que estoy haciendo bajo hipnosis, cómo
la interpretación del medio externo bajo un estado alterado de conciencia, un estado de supervivencia, pueden condicionar el sistema inmunológico. Y voy a pasarles este video de una paciente la cual hizo una vez un choque anafiláctico, que es una situación de extrema severidad. El paciente se puede morir en minutos, se le cierra la garganta, se hincha la boca, los labios, se llena de ronchas y los capilares sanguíneos, esos vasitos pequeñitos, de un momento a otro se dilatan y es como si usted cogiera una manguera, ¿no? Y en un segundo la llenara de miles de rotos. Esa manguera que está a presión con el agua adentro, si yo le abro en un segundo miles de rotos, todo el agua se sale al espacio extravascular, en el caso del organismo, y entonces la presión arterial se decapita y se muere uno en minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta paciente relata cómo iba a su casa, eran pobres y comían cada 8 días, se reunía toda la familia y comían pescado porque les gustaba mucho a todos comer pescado y ella adoraba el pescado. Pero cuando se volvió el entorno familiar muy hostil, muy problemático, entonces habían peleas cada 8 días. Entonces para ella ir allá ya era una tortura. Y en una de esas vuelve y come el pescado y casi se les muere. Entonces, cuando yo le hago la hipnosis y le pregunto limpiamente, porque uno no puede contaminar en hipnosis, es un estado alterado y ampliado de la conciencia en el cual la persona se da cuenta de todo, pero puede acceder a la que hay en la memoria de su mente subconsciente. Entonces, le digo, busca el origen y entonces ella relata cómo cuando iba ya a comer pescado se volvió horrible para ella y cuando le pregunto a la sabiduría de su cuerpo, porque así se hace, y hablo entre comillas con su sistema inmune, esto parecerá muy raro, ella cuenta cómo su sistema inmune asocia, como lo decíamos ahora anteriormente en el sistema pavloviano, ¿no? Asocia comer pescado con un estado de supervivencia, un estado alterado en el cual ella se sentía agredida, triste, humillada, y era un estado en el cual la estaba asfixiando a ella. Y su sistema inmunológico desarrolla la alergia contra el pescado y hace una respuesta inmunológica, porque recuerden que el ego y el sistema inmune tienen esa función, el protegernos, el cuidarnos. El sistema inmunológico, la mayor parte del tiempo nosotros creemos que nos está defendiendo, que es un sistema de defensa. Mentira. Lo que estudiamos psiconeuroinmunoendocrinología, hoy sabemos que el sistema inmunológico, y no solamente nosotros, muchos, el sistema inmunológico es un sistema muy encumbrado, muy elaborado como el mismo cerebro. Entonces, la parte más elaborada, como en el cerebro, sería el neocórtex cerebral, la corteza cerebral, la parte que nos da toda esta estructura de seres pensantes, etcétera. El sistema inmunológico, en su parte más encumbrada, más evolutiva, mantiene un estado de tolerancia y de diversidad. Si nosotros peleásemos contra las bacterias que usualmente manejamos en nuestro cuerpo, somos lo que se llama un holobionte, una entidad que lleva todo un complejo de vidas dentro de nosotros mismos, desde nuestra piel, tracto digestivo, respiratorio, por donde usted quiera, estamos llenos de bacterias y nos superan en 10 a 1 el número de células. Si peleásemos con todo eso, el desgaste sería infinito. Y todo lo contrario, en la medida que hay menos diversidad de bacterias en nuestro organismo, más probabilidades de desarrollar alergia. Entonces, la mayor parte del sistema inmune está haciendo es un fenómeno para mantener la diversidad y generar tolerancia. Tiene unos sistemas que si nos atraviesan las barreras, mucosas, piel, tracto digestivo por dentro, respiratorio, inmediatamente tiene sistemas de alarma, pero en milisegundos. Y otros más elaborados que son las respuestas ya de anticuerpos, que han oído hablar usted ahora acerca del COVID, o de células que nos protegen contra esto, ¿no? Entonces, esta paciente, en su sistema inmune, junto con su ego, su mente subconsciente, asocia pescado, estado de supervivencia, hay que atacar al pescado. Y hace esto, ¿sí? Esto no podemos decir que sea generalizado, pero ya lo he encontrado en varios pacientes
y me parece una cosa muy interesante. No podemos aseverar que esta sea pues la respuesta, la panacea. Mis profesores de PNL en estados de excelencia, pacientes alérgicos a mariscos, después de que hace una caminata sobre fuego, le pueden dar a comer un cóctel de camarones y a esa persona no le pasa nada. O mi profesor de psiconeuro en estados con programación neurolingüística en 4 horas, personas alérgicas, él ha hecho eso, no he podido verificarlo yo personalmente, pero es una persona de toda mi credibilidad. Y aquí tengo otro hipnosis, pues de muchas que tenemos. Entonces, ¿cuál es el caso de esta paciente? Esta paciente llevaba 6 meses con lo que los médicos llamamos una dermatitis severa en la cara, inflamada toda la piel roja, completamente roja, descamando, supurativa. Es una muchacha joven, bonita, y esto le tenía la vida a cuadritos porque ella era representante de ventas, creo, y entonces imagínense visitar visitar la gente con su cara, que es su carta de presentación, verla de esa forma, ¿sí? A ver, que aquí está. Entonces esta paciente, bajo la hipnosis, encontramos que había una huella de rechazo que comenzó desde el útero y luego se refuerza por la muerte de su padre, se sintió sola, abandonada. Cuando la echan del trabajo, ella siente vuelve y se reactiva esa huella de agresión, de rechazo y de soledad y abandono. Y cuando comienza a mirarse ella al espejo, se siente así y viene y se genera todo este proceso de la dermatitis. Esta paciente en cuestión de 10 días casi que no tenía nada, pero también nos enseñó una lección. Ella suspendió el tratamiento porque habíamos hecho una negociación con su ego y su sistema inmune y su mente subconsciente y en que iba a parar ese sistema de defensas, que no había ninguna agresión, que era un proceso de un aprendizaje espiritual y se hizo la sanación de eso. Y en 10 días estaba, pero maravillosamente, después de que 6 meses vista por mucha gente, dermatólogos, no se había podido. Y entonces se recuperó, pero suspendió el tratamiento, pero era un tratamiento mínimo con una sustancia llamada Desonida, que es un antiinflamatorio esteroideo suave. Al suspenderlo se trató de reactivar otra vez la enfermedad, vuelvo y la meto a hipnosis, o ella entra más bien en hipnosis, y entonces nos cuenta su sistema inmune que todo es un proceso que lleva su tiempo y que tenga paciencia, pero que ella se va a sanar. Y hasta el sol de hoy la vi antes del COVID, que apareciera la vi, y está perfecta, ¿sí? No tiene ningún tratamiento. Ojo, no quiero decir que esta sea la panacea pues para tratar todas las enfermedades, ni mucho menos, sino que me siento experimentando y viendo resultados y estoy como un niño en una tienda de juguetes y de dulces, tratando de sacarle verdades a la naturaleza, al ser humano y a esa complejidad que hay. Entonces, para concluir, uno no se enferma por una sola cosa, lo dijimos. La mayoría de las enfermedades hoy estamos entendiendo que son metáforas que hace el ego, el inconsciente y el sistema inmunológico o sistema neuroinmunoendocrino. Esto no significa que haya que abandonar la medicación tradicional y los tratamientos. Esto es un redescubrir, es un despertar, es un elevar la conciencia, es mirar otros procesos. Los síntomas que nosotros como médicos nos relatan nuestros pacientes, tenemos que mirarlos como la punta del iceberg, porque de ahí para abajo está todos estos mecanismos subyacentes que es importante mirarlos. Por eso los médicos antes eran más asertivos, trataban no solamente la parte del síntoma, sino que era el médico familiar que chocholeaba, que hablaba con el papá y la mamá y dije, hombre, cálmese, que tenía un manejo de la familia. Entonces, estamos volviendo a ese tipo de cosas y nos está enseñando. Como una causalidad en el universo, aquí quiero mostrarles, hace 2 años dicté esta conferencia por primera vez en Cartagena, en un simposio internacional. Quiero mostrarles la ecografía de mi hija no nata. ...14 semanas y partió.
Y solamente quiero decirles que esta enlazadora de mundos que nos muestra tanto es para recordarme y recordarnos. Y en honor a ella, a Luciana, a su espíritu que sigue vivo, que desde el útero tenemos que pensar muy bien en estos seres, no con un sentimiento de culpabilidad ni que vamos a estar pues como una cajita de cristal, porque es parte de su aprendizaje emocional, espiritual, inmunológico, como usted lo quiere, porque van a ser en el seno de la familia perfecta, justa y exacta para su crecimiento y evolución, no solamente espiritual, mental y emocional, sino de su sistema inmune también. Entonces, que nos dé la claridad mental, el universo, la energía, Dios, como queramos llamarlos, para pensar que no son como cositas de plástico o de plastilina ya formándose, sino que son seres vivos, con conciencia desde el útero, y cómo todo nuestro entorno, nuestros pensamientos, nuestras emociones los pueden afectar, pero no en un sentimiento de culpabilidad, sino que miremos ese estado ya del embarazo como un estado maravilloso de un ser que se está formando y que nosotros podemos contribuir con toda nuestra luz y este entendimiento que estamos comenzando a develar y a entender para la humanidad sea provechoso para ese futuro de estos seres. Y termino esta conferencia. No por exageración, por ejemplo, en la tormenta de citoquinas. Tal cual. ¿Qué pasaría entonces en ese sentido? El cuerpo humano se exalta demasiado, no hay control. ¿Tú que eres el mago? Bueno, es la pregunta del millón, ahí sí que decir y trataré de responderla brevemente. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, este virus, los virus se dice que no son seres vivos, pero es como si hubiera una conciencia suprema detrás de ellos. Es una cosa como si pensaran, es algo que todavía no hemos develado completamente. Entonces, cuando comienza el proceso infeccioso, se transcriben una serie de proteínas que bloquean unas zonas del DNA que producen una sustancia que se llama el interferón, que es el antiviral por excelencia. Cuando esas proteínas que están pegadas impidiendo que se active esa zona para que se produzca esa sustancia antiviral, esas proteínas se degradan y ya queda libre esa zona donde se produce el interferón, pero ya el virus ha invadido cantidad de células, en particular unas que se llaman los macrófagos, y estas células son las células después de los neutrófilos de segunda línea en lo que se llama el sistema de inmunidad innato o sistema primitivo. Es un sistema de todo o nada. Entonces, no le importa matar al individuo, entre comillas, con el tal de preservar la especie para que ese no siga contaminando a otros más. Y entonces, cuando ese sistema de inmunidad innata se activa así abruptamente después de 7 días, reconoce que hay un poco de cosas extrañas, partículas virales, RNA viral, etcétera, y arma el pandemonium, que es lo que llamamos la tormenta de citoquinas, pero es el sistema inmunológico tratando de actuar de forma inmediata, rápida, pero eso conlleva una inflamación tan severa que hace que el pulmón se inunde, que haya fenómenos de coagulación intravascular diseminada, que haya alteraciones de todo tipo y órganos blanco, hígado, donde el sistema inmune tiene gran parte de su asiento, tracto digestivo, respiratorio, y esto es lo que produce pues todos los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo paliar eso? Pues desde la cloroquina, los esteroides, las gamaglobulinas, el suero de pacientes, que ya eso, y pues nadie ha hablado de hacer hipnosis a un paciente para aplacar ese sistema inmune. Sería una cosa muy interesante de ver. Y bueno, esta cosa nos coge de sorpresa y están surgiendo terapias que nunca se habían hecho. Estoy asesorando a otras personas en Chile con un nuevo método y tiene muchas cosas prometedoras. Muchas gracias. Está listo. Sí, Bernardo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, Luis? ¿Está listo? Sí. Bueno, mi nombre es Nora Valencia. Yo tuve como un iluminador en un momento de búsqueda de un deterioro grande de salud que no lograba comprender que fue Luis. Y en un momento muy corto, como un sanador de mi espíritu y mi mente, me dio como unas luces muy importantes.
Y te quería preguntar por qué cuando estoy en momentos de profunda meditación y logro en esa meditación descubrir las razones de las cosas, por qué cuando llego de nuevo a no estar en un estado meditativo profundo, hago como una negación de ellas o de pronto trato de acomodar las interpretaciones. Muy interesante tu pregunta. Mira, lo que yo he descubierto, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se sabe es lo siguiente. Tenemos la capa del consciente, pero en el subconsciente, por ejemplo, he tenido pacientes que en su gran intelectualización y en su ego iluminado, etcétera, entonces ya entiendo de dónde viene la cosa, pero resulta que esto es un multiverso. Y a nivel de la mente me he dado cuenta que es como si hubiera multiversos que siguen cada uno su ritmo paralelo. Me explico. Tenemos personas que comprenden el proceso, saben dónde es su trauma, qué lo ocasionó, etcétera, pero siguen con la misma pendejada. Entonces, cuando vamos a hipnosis, nos damos cuenta que es que la niña que fue agredida o fue violada o se le agravó su huella de rechazo, agresión o de soledad, lo que fuere, ¿sí? Eso sigue y está en el subconsciente. Entonces algunos personajes han tratado de medir cómo es que graba el subconsciente y dice que graba alrededor de unos 400 millones de impulsos por segundo, neuroimpulsos sobre esto, y el consciente apenas 40.000. Entonces es pelea de toche con guayaba madura, porque esa huella sigue su curso en la mente subconsciente. Entonces, en la hipnosis lo que hacemos es ir a ese subconsciente, a ese estado que la niña se quedó con esa huella de agresión, se la sana ese proceso, se lo hace vivir llena de recursos de amor, aceptación, tolerancia, paciencia, se la llena de luz, en fin, hay mecanismos, pues se le hace la técnica del niño informado, la silla vacía, otras terapias de Gestalt, etcétera. Y entonces ese paciente ahí sí sana el proceso y antes no lo había podido sanar. Tengo un caso muy particular de una persona muy inteligente, 4 carreras creo que tiene, 4 empresas, todas exitosas, pero él siempre sentía un sentimiento de carestía, de que hacía falta algo, de que no le alcanzaban las cosas, demasiado ahorrativo, etcétera. Entonces, él hizo 2 años de psicoanálisis, terminó estudiando psicoanálisis también y sabía cuál era el origen de su proceso y comenzaba cuando su padre en enero decía, fulana, los terneros están a 17.000, todo se nos fregó, nos vamos a morir de hambre. Y él en la hipnosis se ve y dice, eso yo ya lo sé, pero luego empieza a ver en la hipnosis cómo le digo, empiezo a guiar yo, ¿qué sientes? ¿Qué ves? Y entonces ve cómo está sin mandíbula, ¿no? La metáfora de su subconsciente es que si no vamos a tener que comer, pues no, la mandíbula la utilizo es para comer y él se ve sin mandíbula e interpreta y dice, ay, con razón, ese es el origen de mi bruxismo. Y estoy en enero, y en enero es donde yo más me enfermo desde hace 40 años. Y luego dice, le digo yo, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué quieres hacer? Gritar. ¿Y por qué no puede gritar? Porque tengo una cosa aquí y si donde yo grite mi papá me pega porque no podíamos hablar en la mesa. Y entonces él ve como una cosa se le atraviesa en la garganta. Y entonces él entiende y dice, ay, con razón es ese dolor de garganta que he tenido toda mi vida. Y él mismo comienza a autointerpretar lo que le está pasando. Y entonces cuando ya se vive eso, más otra serie de cosas, pues, y se sana todo ese proceso, lo primero que hace al otro día, porque tenía dinero y era exitoso, pero vivía en un sentimiento de carestía, por esa huella que le quedó desde su padre, ¿sí? De esa huella de niño que se sentía que se iban a morir de hambre, que no podía gritar, ayúdennos, somos 7 hermanos y nos vamos a morir de hambre, ¿sí? Entonces él ve cómo se clava esa, y era el dolor que por años lo atormentó, médicos, lo que usted quiera. Y ya había hecho psicoanálisis, pero no se había llenado de recursos, ni se había sanado eso. Porque en el estado de hipnosis se puede hacer. Necesito un Luis o un Calix. Bueno, Muchas pues gracias, muy interesante. estamos haciendo
hipnosis virtual. Hay una Norita, técnica para Norita, eso. estamos para servirte. Bueno, listo, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene Yo algo sí. más, adelante. Calixto, hola para todos, mil gracias, te felicito por tu super charla, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escucho, estamos- gracias. Listo, bueno, como periodoncista, te quiero preguntar, has ido primero, pues, si de pronto has visto como un patrón específico en el que ciertas experiencias, en el que se, digamos, empeore esa herida de nacimiento, se correlacione con ciertas condiciones, o no Así es. necesariamente. Tengo la fortuna de que una doctora muy famosa, estomatóloga, me manda estos casos difíciles y tenemos alguna experiencia. Y desde el punto de vista de la psiconeuro, eso se ha estudiado. Por ejemplo, si el paciente está bajo estado de estrés, ¿qué es lo que primero que sucede cuando uno tiene un miedo? Se le secó la garganta, no puede ni hablar. Y entonces se sabe que se disminuye la secreción de saliva. Y no solamente de saliva, sino de IgA. La IgA es el anticuerpo, la bala que utilizamos en las secreciones mucosas, mocos, saliva, tracto respiratorio, tracto digestivo. Y al parecer de esta forma pueden ciertas bacterias entonces anidarse en este tejido mucoso y comenzar un proceso patogénico, o sea, inflamatorio, y generar periodontitis, aftas recurrentes, y al entrar en contacto el sistema inmune con esas bacterias que usualmente las mantenía neutralizadas, la inmunoglobulina A, entonces ciertas bacterias hoy se postula que el sistema inmune haga unos mecanismos de reactividad cruzada y por atacar las bacterias ataca ciertas proteínas que mantienen unidas las mucosas. Entonces, mira cómo ese estado emocional, tenemos ya una secuencia fisiológica, inmunológica, que nos explica, no en todos, sí, pero en muchos esos casos de aftas recurrentes, de estomatitis, de herpes recurrente, y estamos comenzando a entender, pero recuerda que uno no se enferma por una sola cosa, decir que solamente esto es psicológico, Claro. no hay. Entonces hay que mirar la nutrición, la higiene, cómo se cepilla, todo lo que ya tú sabes, y ir complementando todos estos factores, porque hay que aunar todos los mecanismos, ¿correcto? Bueno, y te agradezco mucho. La otra pregunta, qué pena, es, he leído que la enfermedad periodontal se correlaciona con personas que tengan problemas de autoestima y que tengan de cierta manera como un autorrechazo o que también tengan ahumada la herida de rechazo. ¿Tú qué puedes decirme al respecto? Así es. Y lo he encontrado en varias pacientes, y no puedo decir que sean muchas como para tener una casuística pues tremenda, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, el conflicto materno, ¿sí? El alimento tenía que ver con esa huella de ese conflicto materno tremendo, el bruxismo que tenía, la rabia, el resentimiento que tenía hacia sus progenitores, hacia su madre, hacia su pareja, etcétera. Era un proceso que se repetía y lo hemos encontrado en otros pacientes, en otros no, porque no les he podido hacer hipnosis a todos ellos, pero hay un caso muy particular de un amigo nuestro que es de todo este combo, que hace una estomatitis necrosante, pero es el hueco, la caverna que se le hace en el paladar, y todo esto está asociado a una huella que tuvo en su infancia, y luego pudimos reconocer otras cosas y entendimos pues el mecanismo por el cual, porque muchas veces no es uno solo, ¿sí? Sino que hay varios. Por ejemplo, tengo una paciente con una crisis de pánico, una colega que me ha enseñado, y la amo por todo lo que me ha enseñado a través de su proceso de vida. Entonces las crisis de pánico similaban un asma. Y entonces ella sentía una cosa aquí y que un choque anafiláctico, asma, y le dije, usted no tiene ningún asma, lo que está haciendo es una crisis de pánico. Hacemos la hipnosis y su crisis de pánico comienza cuando ve
ella tenía 2 años y medio y en su lecho de muerte ella está con su madre también en una camita y ve a su madre morirse asfixiada y ella en el último momento, en el desespero, uno cree que un niño de 2 años y medio no tiene conciencia, le dice, madre, déjame esa asfixia a mí. Yo quiero ayudarte, yo quiero ayudar. Y entonces en ese momento ve como algo que le aprieta aquí. Y ese supuestamente es el origen de sus crisis de pánico. Pues resulta que ella me agradece y yo dije, Calixto, esto me ha atormentado toda la vida, sanamos eso y ya, estoy feliz, me sané de toda esta joda. Y resulta que algo me dijo como, esperemos, la verdad es como decía Buda, que es como las catáfilas de una cebolla que se van abriendo así las capas. Por capas. Y entonces, efectivamente, al tercer día la llamo y me dice, me dio la crisis más violenta, terminé en urgencias, me iban a sedar y me iban a hospitalizar. Yo sentía una mano aquí que me estaba ahorcando. Pero hoy después, eso fue hace 1 año, o 2 años, 1 año, y entonces, porque me van a operar de un tumor que tengo en la rodilla. Y le dije, no señora, se viene hoy mismo porque usted hace una crisis de esa, en un preoperatorio, un postoperatorio y los pone a trotar. Se muere. Hacemos hipnosis y encontramos que había 4 eventos relacionados con eso. O sea, no es uno solo. Entonces, muchas veces el paciente va, del subconsciente van emergiendo otros procesos muy traumáticos. El de la mano era que ella vivía en La Dorada o en el Doradal o no sé qué cuento, y entraron los paramilitares y la sacan a ella y a su padre, la tiran en un jeep y el tipo que iba al lado de ella le coloca la mano en el cuello y se la mete entre las piernas, le baja la cabeza. Ella se siente morir y asfixiada y cree que el tipo la está asfixiando. En la hipnosis le dice uno, bajo el paciente, pregúntale si él se estaba matando, si él te quería ahorcar. Y entonces le dice, no, yo la estoy antes protegiendo, porque donde usted la vean, la matan a usted, a mí, a todos nosotros, y yo tengo más miedo que usted. Yo le hice duro para bajarla, pero no la estaba ahorcando. Pero ella interpretó eso como que la estuviesen ahorcando, ¿correcto? De una manera diferente. Entonces fueron emergiendo del subconsciente varias cosas. Entonces, esto no podemos decir que sea un patrón único, ¿sí? Cada paciente tiene en esa complejidad del ser muchas cosas que pueden estar influyendo en sus enfermedades y no solamente una, sino múltiples. Excelente, te agradezco mucho, Calixto. Gracias a ti. Tan hermoso. ¿Alguien más? Buenas noches. Con Jenny, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Te escucho. Tiene que ver algo cuando un bebé ha nacido y le ha sufrido con problemas de respiración, que nace pues prácticamente muerto y le tocan reavivarlo. ¿Eso cómo influye en todos estos patrones? De múltiples formas, ¿no? Ese escenario de nacimiento puede terminar desde asma, problemas bronquiales, sentir que nunca ha nacido. Pues, encontramos eso la otra vez en una sesión de esas de meditación bajo respiración holotrópica, una persona que era como si no hubiese nacido y él no se sentía, él creía que era como invisible para la gente y era un representante de ventas, imagínate, pero él no podía despegar, ¿sí? Y sentía que algo lo frenaba y resultó que fue eso, un escenario de nacimiento de casi muerte, con una niñez tórpida por eso mismo, y es como una huella que queda en el inconsciente de muerte, de asfixia, de sentir que no pertenezco aquí, que no hay aire para mí, que no he nacido, ni siquiera en su mente subconsciente es como si no hubiera nacido. Esto es lo más loco que yo he podido encontrar. ¿Cómo es que un tipo de 45 años en su mente subconsciente es como si todavía no hubiese nacido? Y cuando se sana eso en esta respiración holotrópica, eso era algo hermoso. Ese tipo se miraba su cuerpo, se tocaba, se palpaba su piel y decía, es como si acabase de nacer. Y de ahí para adelante, como un volador sin palo. Entonces, de múltiples formas, el escenario de nacimiento puede afectarnos.
Listo, gracias, doctor. No, realmente ese fue mi caso y yo me vine a dar cuenta mucho tiempo después que había sucedido eso en mi vida. Entonces no sé qué repercusiones puede tener, la verdad. Bueno, ya hay que mirarlo, en qué cosas te frenas o qué cosas de un momento a otro cambian, qué cosas te impiden relacionarte contigo mismo, con los demás, o por qué te deprimes, en fin, eso puede reventar de múltiples formas, ¿sí? Y cada persona es un universo aparte y hay que analizarlo en todo su contexto, ¿no? Desde su embarazo hasta toda su vida para poder ver en qué puntos en realidad lo ha afectado, ¿no? Y eso es la labor tuya, mi amor. Y la otra es ir al subconsciente a ver qué huella queda de ahí todavía. No quiere Muchísimas decir que gracias. todo el mundo, no quiere decir que todo el mundo que haya tenido ese proceso quede pues una huella de esa naturaleza. Pero sí vale la pena investigarlo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos dando por terminado este encuentro. Calixto, ahora No, sí. por favor. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? ¿Quién habló? Buenas Muéstrese, buenas por favor. noches. No, esto es una bendición para mí. Primero que todo, estoy fascinada con el doctor Calixto, no lo conocía, gracias a mi amiga Jimena, y creo que Luis sí me conoce porque tuve el gusto de conocerlo en Medellín. Yo vivo en Estados Unidos, en Nashville, y estoy fascinada. Primero que todo porque soy una apasionada de cómo funciona el cuerpo humano. Me fascina, a veces, bueno, en una meditación me di por dentro todo ese cableado y toda la cosa. Wow. Pero estoy lidiando con una situación aproximadamente hace 2 años, que es mareos, tinnitus, y ya no sé qué más hacer. Pregunto a mi ser interno cuál es la fuente, de dónde viene esto. He ido 2 veces a Colombia a hacerme tratamientos homeopáticos, tratamiento con oxígeno, muy bueno. Allá me siento súper bien. Y cuando vengo, no sé qué pasa. No sé qué pasa, el sueño es muy regular. Entonces estoy fascinada con su tema y quisiera encontrar la causa, porque si bien yo soy una meditadora, bueno, vengo practicando muchas cosas, subconsciente, toda esta cosa mística, todo lo que usted quiera, pero yo no encuentro la causa. Entonces, doctor, creo que yo he sido como bendecida este día de escuchar a una persona tan sabia como usted y con tanto conocimiento. Y aparte, le pregunto si puedo tener una consulta con usted ya privada. Y bueno, y si está en dónde, en Medellín, en qué parte está, o en qué parte de Colombia. Yo estoy en Medellín y podemos hacer una consulta vía Skype o vía Zoom o algún otro método por llamada por ese. Y como le decía ahora, pues tenemos ya la metodología para hacer hipnosis virtual a través de estas tecnologías. Y es perfecto porque yo antes tenía mucha reticencia cómo a hipnotizar uno a alguien por un teléfono, por un celular, pues no me parecía posible, pues como me estoy certificando en hipnosis clínica, entonces ya tenemos el guión, digámoslo así, para esto y funciona maravilloso, pues se desconecta la llamada, el paciente sale de la hipnosis, vuelve y te llama y vuelve y entra en hipnosis sin ningún problema. Entonces, bueno, yo en cuanto a eso sí, bueno, déjeme decirle que yo hice hipnosis, hice el curso de hipnosis y tengo un poquitico de esa idea de lo que es la hipnosis. De hecho, ya lo había descartado completamente de mi vida hasta este momento. Bueno. Pero para que me dé una idea, ¿de dónde puede provenir esa parte de tinnitus y de mareo que no logro comprender? Mira, lo primero es analizar, si tú me dices que mejoras en Colombia y regresas allá, ¿qué es a lo que regresas? ¿Qué es lo que no quieres escuchar de allá? ¿Qué es lo que ahí sí que decir no has terminado de aceptar de tu vida en ese ámbito en el cual vuelves y te enfermas más? El tinnitus también está relacionado con el bruxismo, que es la rabia, el resentimiento, cuál es la preocupación que sigue rumiando, congestiona tu articulación temporomandibular, el drenaje linfático se altera y se produce el tinnitus, se congestiona la linfa y esto tiene que ver con el órgano del equilibrio, el oído medio, y es parte del proceso concatenado de esa parte emocional, mental o espiritual que vives allá.
y que se somatiza de esa forma.